Son los reclamos de campesinos y de comunidades indígenas y afroamericanas históricamente marginadas. También de jóvenes que no pueden acceder a la educación y de familias a las que el sueldo mínimo no les alcanza para comer. Protestas en América Latina. Las causas varían de país en país, pero hay una que se repite muy a menudo: la desigualdad. Y es que pese a que la región es rica en recursos y a que algunos países latinoamericanos registraron un crecimiento económico en las últimas décadas, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. ¿A qué se debe esa desigualdad? ¿Es una herencia colonial? ¿Es el colonialismo algo del pasado o seguimos repitiendo patrones? En este preciso momento nosotros estamos vivenciando unos 2 o 3 meses de expulsiones de las comunidades indígenas de sus territorios ancestrales por empresas que pretenden esos territorios para el cultivo intensivo y extensivo de semillas transgénicas de soja. ¿Y qué responsabilidad tienen nuestros gobiernos en todo esto? Veámoslo en contexto. En muchos países latinoamericanos, una pequeña élite concentra hasta un 50% de la riqueza. La fortuna de los millonarios de la región aumentó en 48.200 millones de dólares desde el inicio de la pandemia. El nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo, parecía poner el dedo en la llaga en su primer discurso al asumir el cargo en la conmemoración de los 200 años de la independencia. La derrota del incanato dio inicio a la era colonial. Fue entonces, y con la fundación del virreinato, que se establecieron las castas y diferencias que hasta hoy persisten. Castillo, un maestro rural originario de Cajamarca, en la sierra peruana, recordó el caso de la minería, una de las principales fuentes de ingresos de su país. Y es que Cajamarca es una de las regiones más ricas en minerales de Perú y a la vez una de las más pobres. Pero el modelo económico basado en el extractivismo y la concentración de la riqueza en manos de unos pocos no es exclusivo de Perú. En Argentina y Chile, la extracción del litio, para el que se necesitan miles de litros de agua, preocupa a las comunidades indígenas que viven cerca a los salares donde se extrae el llamado oro blanco. Entre 1998 hasta 2014, el 63% de la zona deforestada en la Amazonía se convirtió en pastos para ganado. Estamos hablando de unos 480.000 kilómetros cuadrados. Y para que nos entendamos, esto sería 5 veces más el tamaño de Portugal. Brasil es el mayor exportador mundial de carne de vacuno y sus principales mercados son Hong Kong, China, Egipto, la Unión Europea y Chile. Muchas comunidades indígenas, por otro lado, resultan afectadas por el aumento de los incendios y la deforestación. Estamos hablando de una explotación desmedida en beneficio de unos pocos y perjuicio para muchos. ¿Le recuerda esto a algo? Los barcos de la colonia son reemplazados por navíos, pero un momento, la verdad es que también la colonia terminó hace 2 siglos y aquellos a los que podríamos echarles toda la culpa, pues ya han muerto. Por lo tanto, hay que reconocer una gran culpabilidad, más que en nuestros gobiernos, en nuestras élites gobernantes, porque se ha tratado de políticas que le han sido funcionales al gran capital colonial que ha logrado penetrar en América Latina, pero que también le ha servido al posicionamiento y al control hegemónico de esas oligarquías o de esas burguesías nacionales. ¿Persiste entonces un modelo de sociedad neocolonial? Políticamente se han mantenido una serie de directrices que conllevan a una larga dependencia con relación a los países desarrollados y fundamentalmente desde mediados del siglo XIX con los Estados Unidos. Esta relación neocolonial hoy se presenta con la instalación en los territorios de las empresas que muchas veces son multinacionales asociados a empresas, empresarios o a empresas locales y que se instalan en un territorio de la que generan una extraordinaria riqueza, pero generalmente esa riqueza no es distribuida a nivel local, no emplea mano de obra local y se hace a costa de las poblaciones campesinas indígenas, expulsándolas
del territorio. La inversión extranjera es clave en las industrias extractivas fundamentalmente, dada la envergadura que se requiere de inversión de capital. Estamos hablando de proyectos muy grandes en la región. Son precisamente las empresas de escala global las que están llevando adelante la necesidad, abriendo camino respecto de la conversación de incluir a las comunidades y de mantener y preservar su licencia social para operar en los lugares donde deciden hacerlo. La política clientelista, la corrupción y la desigualdad persisten sin importar si en el poder haya gobiernos de derecha o de izquierda. Y es que parece que el asunto no solo pasa por lo económico. En América Latina persiste el pensamiento neocolonial o colonialista y eurocentrista. Internamente este pensamiento se da en relación, por ejemplo, a la discriminación hacia las comunidades campesinas, hacia las comunidades indígenas y hacia las poblaciones afro. La no valorización del trabajo campesino. Colombia, por ejemplo, tiene una deuda histórica con el campesino. Algunos solo ganan 20.000 pesos diarios. Y la enorme brecha en el país se evidencia cuando comparamos, por ejemplo, el salario mínimo con el salario de un congresista. El Estado se convierte en una posibilidad real de enriquecimiento mediante lógicas clientelistas que se reproducen una y otra vez, que van desde la compra y venta de votos hasta el manejo burocrático y, por supuesto, la gran contratación. Hay una apropiación de lo público por las lógicas privadas clientelistas y eso forma parte de la crisis política que vive América Latina. La existencia de modelos económicos y sociales que perpetúan la desigualdad y la injusta distribución de la riqueza se puede atribuir a patrones surgidos durante la época colonial. Ningún país de América Latina ha conseguido construir una economía viable e inclusiva. Pero la perduración de estos modelos es culpa de nuestras propias élites latinoamericanas que hacen pactos económicos donde muy pocas veces ganamos todos. Y por eso somos los propios latinoamericanos los responsables de conseguir que eso cambie para construir sociedades más justas y equitativas.